Bienvenidos a su canal donde meditamos y reflexionamos el Evangelio diario a través de la óptica de la tradición de la Iglesia, el magisterio, los padres de la Iglesia, los doctores, que hacen parte de la única Iglesia que puede llevarte hacia el reino de los cielos, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bienvenidos. Alza il volumen de la tua fede. Hoy estamos celebrando la solemnidad del apóstol Santo Tomás. Vamos a tomar el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Voy a quedar con la fracción 24. Vamos a tratar de analizar la fracción 24, que dice de la siguiente forma, para iniciar ya la meditación y la reflexión de este santo evangelio. Tomás, de sobrenombre el mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a quedarme con esta fracción que me parece interesante. Ya vamos a entrar en detalles para la meditación del evangelio y la reflexión, pero no sin antes pasar por la óptica de la tradición de la Iglesia en cuanto a sus enseñanzas, gracias a las primitivas comunidades cristianas que fueron poseedoras del rico mensaje de nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas, y al mismo tiempo todos los hechos y acontecimientos que tuvieron que sobrellevar, sobreponerse y al mismo tiempo llevar sobre sí la durísima tarea de evangelizar, como en el caso del día de hoy Tomás, a pueblos lejanos, en este caso pues Siria, Persia, la India, como terminó ya el martirio de Santo Tomás, pero que la tradición va enfocando el porqué del nombre de Tomás, porque primeramente pues se llamaba así Tomás, y en dónde se va enfocando o dónde se va estructurando el mensaje propio de este discípulo, ya que pues le tocó la gravísima situación de ir a evangelizar pueblos de la India, los hindúes, con filosofías. Ojo, hay que tener en cuenta esto: hay solamente 3 grandes religiones, de resto todos son filosofías, y hoy en día que hay tanta confusión, es bueno aclarar antes de dar paso precisamente a esto, a esta reflexión. Es bueno aclarar que Tomás se enfrentó a los pueblos de la India, a sus culturas, que se pueden llamar de esta forma, son culturas satanizadas. Algunos se rasgarán las vestiduras, otros dirán que estoy equivocado, pero la razón y la manifestación por la cual Tomás en diferentes escritos, si bien es cierto, no se pueden llamar dentro de los cánones libros esenciales, libros como tal sentenciados por la Iglesia Católica dentro del magisterio, como los canónicos, si bien es cierto no se pueden llamar así, hay que tener claro que estos libros que hablan del famoso Pseudo Tomás, el Evangelio de Tomás, el libro de Tomás, el apócrifo de Tomás, las cartas de Tomás, son libros que nos van dando cierta estructura y cierta visión cosmológica de lo que aconteció en la vida de este discípulo, de este gran apóstol de nuestro Señor Jesucristo, que, vuelvo y digo, se enfrentó a estas culturas, vuelvo y digo, satanizadas, porque son cultos, a usted inclusive hoy lo puede ver, son cultos a serpientes, son cultos a cosas que parten de un dogma de fe que la Iglesia ha sentenciado y que lo podemos observar desde la cultura indígena, cómo va traspasando esa idiosincrasia a la verdadera religión transformada en Cristo Jesús. Es decir, que mientras unas culturas son engaños del maligno, la cultura y la idiosincrasia que propone Cristo en cuanto a su religión es la que asciende y hace que el hombre trascienda su realidad espiritual y humana y no se quede simplemente a la expectativa de unas cosas que son
incoherentes, incongruentes y al mismo tiempo intangibles ante una realidad que sobrepasa nuestros sentidos y que nos expone claramente a irnos al infierno. Ahora bien, partiendo de ahí, vamos entonces a establecer lo que Tomás dentro de sus apócrifos hablaba claramente y hacía. La tradición judeocristiana o judía, como se quiera verlo, teniendo en cuenta, estamos hablando del apóstol Tomás, habla de que el recuerdo de 7 cosas que han sido creadas en cuanto a antes de la creación del mundo. Ojo, creadas antes de la creación del mundo. La ley, la penitencia, el paraíso, el infierno, el trono de gloria, el santuario y el nombre del Mesías. El nombre del Mesías. Ahí me quedo, en esta última, el nombre del Mesías. Mashiach, como se dice en hebreo, Mesías en arameo, Christos en griego, Cristo en latín, y para nosotros el Mesías, el ungido en español en diferentes lenguas. Bueno, me quedo ahí porque es importante tenerlo en cuenta, importantísimo. En especial hay un apócrifo paralelo que, si bien es cierto, la Sagrada Escritura no nos da datos precisos, pero sí la tradición de la iglesia, tradición con T mayúscula, para hacerme entender que es la que, dentro del depósito de la fe, la tradición es un pilar importantísimo porque nos habla de las enseñanzas de Cristo transferidas a los apóstoles. El famoso libro de Enoc, que habla precisamente de la preexistencia en cuanto a las almas, no en un sentido platónico, sino en la predestinación según el sentido paulino, que obviamente pues habla de la acción de la conservación de las almas en cuanto a la gracia de Dios y lo que es, lo que es la acción de Dios sobre cada alma, que lastimosamente ha pasado a ser ciertas corrientes gnósticas, que no debería hacerlo, pero lastimosamente los gnósticos se apropiaron de estos mensajes algunos, en el famoso también Heracleón, que también habla de Tomás, y el famoso Tratado de las Tres Naturalezas, que pues obviamente es considerado una obra gnóstica que no se debería leer, simplemente es una percepción de lo que Tomás hizo el acercamiento a la cultura de la India. Y vuelvo y digo, fue tan arduo el trabajo de Tomás, que es tratar de convencer a esas personas que están siguiendo una cultura satanizada hacia la cultura propia y la idiosincrasia de Jesucristo, el verdadero Dios que salva, el único Dios. De resto son politeístas. Bueno, partiendo de ahí, entonces Tomás habla de la famosa iglesia preexistente asociada al Hijo en la preexistencia, que es importantísimo, es interesantísimo acatar este mensaje de estos, llamemos así, escritores no sagrados. No podemos decir que sean sagrados, pero que sí, de cierta manera, se ha mantenido de forma paralela al desarrollo de la iglesia primitiva en diferentes aspectos. Hablan de la famosa pneumatiques, famoso pneumatiques o neumáticos como tal, la iglesia espiritual, en cuanto a fundada en Cristo, el sostén espiritual y el sostén, por tanto, material, visible, tangible. Por eso que importante entonces apreciar esto, sobre todo esta acción de la iglesia espiritual, tangible, visible, en cuanto a Cristo, único pastor, que ha expuesto y ha permitido el primado de Pedro como extensión de su voluntad. Ahora bien, ahora sí entramos entonces, ya después de este breve relato de lo que es la tradición de la iglesia con respecto a Tomás, vamos entonces ahora sí en lo que les dije que nos quedáramos ahí precisamente, en el nombre del Mesías, como la tradición judío-cristiana conserva, de las 7 cosas que han sido creadas antes de la creación del mundo. Ahora bien, ¿qué sucede con Tomás? Bueno, el Evangelio de Juan, como bien decimos, está escrito en griego, perfectamente en griego, que algunas partes están en arameo. Este es el caso de una fracción que está escrita en arameo, el nombre Tomás. Por si usted no sabía, o de pronto sí sabía, de pronto se le ha olvidado, hay que tener en cuenta que Tomás es un nombre arameo, que quiere decir mellizo o idéntico o igual o similar, que viene de la misma fracción griega dídimo, que quiere decir también idéntico, similar, gemelo o igualmente parecido.
Además de que Tomás existió, porque hoy, lastimosamente hoy en día hasta le pueden decir a usted que los discípulos no existieron, que simplemente, como decía un teólogo que es protestante y que ven la palabra, le voy a decir, da es asco leerlo, porque dice que, en fin, no voy a decir ni qué es lo que dice ese teólogo protestante y de ahí su corriente protestantizada, que lo que es satanizar la imagen de supuestamente en nombre de la ciencia y supuestamente sus investigaciones que no van para ningún lado más, va es como diría San Pablo en uno de sus textos, la cloaca del infierno. Lastimosamente, hoy en día se pone en tela de juicio muchas cosas. Inclusive también pues dentro de esto habla también de estas mismas relaciones, habla del famoso Apocalipsis de Pedro. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema el día de hoy. Pero sí me voy a quedar en esa fracción, el nombre del Mesías, en cuanto a qué, en cuanto a ese ambiente, que también lo toca la epístola de los apóstoles, porque acordemos que es una tradición judeo-cristiana, es ahí donde entonces nos basamos en que Tomás, apoyado el mellizo, porque su nombre en arameo es igual, idéntico, parecido, mellizo, gemelo, igual que el griego, entonces hay que mirar lo que se llama la conjetura bíblica, que dentro de la acción dogmática, acordemos que la dogmática viene especulativa y sistemática, para después ser aprobado bajo un canon, bajo una sanción, bajo una realización dentro del magisterio como una anatematización, es decir, una maldición, porque todo lo que Cristo hace es bendición, lo que está por fuera de Cristo es maldición. La gente no ha entendido qué significa el dogma de fe. Y no significa, y de pronto la gente no ha entendido la gravedad que es no creer en los dogmas de fe y lo que a uno se expone al no creerlos. No simplemente no creerlos, hay muchas cosas más. Bueno, Tomás el mellizo, Tomás, o sea, Tomás en arameo, vuelvo y digo, además de que existió, además de que es un personaje congruente, concreto dentro del Evangelio y que tiene una misión específica, Tomás está hablando es, por favor le pido muchísima atención a esto que voy a decir. Tomás está expresando San Juan, por eso habla después de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, después de su revelación, es decir, después de su resurrección, que se revela a sus discípulos y que él dice que no va a creer y por qué, como tal cosa. Tomás está haciendo la figuración, además de que es un hombre propiamente establecido, creado por Dios para ser discípulo de Cristo, es también el Tomás, quiere decir la humanidad que se asemeja a la humanidad que aún no ha sido, mire cómo significa este nombre, que aún no ha sido o que aún no ha creído en el Mesías. Por eso hablamos del nombre del Mesías. Es la humanidad que se parece a cuál humanidad, que piensa que esta humanidad, que Jesucristo sí, cree en Cristo como Dios, pero le falta la creencia total, como si lo tenían los demás discípulos, la creencia total en que Cristo es verdadero Dios. Por eso hablamos del libro de Enoc, de la preexistencia del Hijo de Dios, en cuanto también su iglesia como parte de esa misma preexistencia del Hijo de Dios. Y que entonces hace parte de ese grupo, de esos hombres, que todos somos sacados de la tierra, es decir, de ese Adán que aún se quedó en esa acción de no reconocer a Cristo como Mesías, como el Señor, aún conociéndolo, aún viviendo con Él. De forma que Tomás quiere decir el paralelo o la acción similar, idéntica a la de todos los hombres, que son parecidos en cuanto a que posponen el acto de fe de no creer en Cristo como Mesías, aún sabiendo que ha resucitado, aún sabiendo que se ha manifestado a los demás, y que sencillamente son parecidos porque su acción natural, biológica, como ha sido extraído de la tierra, no le permite mirar hacia el cielo, no le permite mirar hacia las cosas del Espíritu. Por eso la iglesia espiritual sostenida por Cristo, siendo visible, tangible, mediante la cabeza en este momento del Papa. De forma que así entonces San Juan lo explica de esa forma, Tomás, pues dice Tomás de sobrenombre el mellizo,
que es lo mismo que en griego, por eso dice sobrenombre mellizo, porque como está escrito en griego, la traducción quiere decir Tomás, idéntico a Dídimo, es decir, se llama Tomás, o sea, el mellizo, pero su nombre es Tomás, es decir, Tomás, que quiere decir igual, en cuanto a igual de similitud, que es un hombre sacado de la tierra, que es parecido a Adán, y que Adán, como al ser tomado de la tierra, no reconocía después de su caída a Dios. Por eso habla de las 7 cosas que han sido creadas antes de la creación, el nombre del Mesías. No sé si me he hecho entender de la mejor manera posible. De forma que quiero que esto quede muy claro, porque si algo Adán tenía era esa intimidad con Dios, que después de la caída la perdió. Entonces empezó a buscar cosas que fueran semejantes a Dios. De ahí viene toda la cultura indígena, que es un dogma de fe. Ojo, un dogma de fe que fue la acción de Satanás en la mente del hombre, en la mente de Adán y de los demás pueblos, buscando una referencia divina de lo que se había perdido. Y a esto lo que hace referencia Tomás, es decir, sacado de la tierra, sabiendo que Dios existe, que vivió con él, que vive con él, que miró, que vio todos los milagros, y aún así su condición natural le impedía observar las cosas del cielo, le impedía observar la presencia de Cristo como verdadero Dios en ese hombre. Bueno, ahora bien, ya para finalizar, tenemos que pensar cada uno de nosotros qué estamos haciendo con respecto a la oportunidad que Dios nos ha dado en este instante de nuestra vida, de nuestra existencia. Si estamos siendo ese mellizo con respecto a Adán y con respecto a todos los hombres normalmente, que ante la realidad humana se nos dificulta mirar hacia las realidades espirituales, y que hay que pedirle a Jesucristo, el Señor, que envíe su Santo y Divino Espíritu a través de María Santísima, para que entonces podamos alzar nuestra mirada hacia las cosas terrenas, que no nos quedemos como esos hombres iguales, parecidos, que simplemente saben que Dios existe, pero que su vida es igual en un mundo que piensa que cuando usted muere se acaba todo. Gran peligro, gran falta de fe, gran circunstancia, gran situación que nos impide mirar hacia nuestra morada eterna, o bien el cielo o bien el infierno, no hay más, de forma que alcancemos el cielo, no el infierno. Esa es la idea. Pidámosle entonces a Nuestra Señora, la Virgencita María, que nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve entre su inmaculado corazón, nos agarre de su mano y no nos suelte. Oremos el rosario todos los días, no nos suelte la Virgencita María a través del Santo Rosario, para que nuestras vidas estén unidas a ella y podamos llegar a la vida eterna. Que San José, el terror de los demonios, nos libre de la acción de Satanás del maligno, para que no nos confunda y alcancemos nosotros la salvación. Que le permitamos a nuestro ángel de la guarda inspirarnos las mociones del Espíritu, para que hagamos siempre la voluntad de Dios, el único deseo y propósito de él es llevarnos hacia la casa del Padre. Si esta reflexión, meditación del Evangelio fue de tu agrado, te agradezco que lo compartas con tus seres queridos, con tus familiares, para que a más gente le llegue este mensaje. Muchas gracias. Si vives en Colombia y quieres, además de pedirte oración por este canal, por esta obra de evangelización, si ves que desde tu interior nace colaborarnos con alguna donación económica, aquí está el número al cual puedes enviar tu dinero, tanto a Nequi como a Daviplata, aquí en Colombia. Muchas gracias. O si vives también aquí en Colombia o estás en el exterior, aquí está este número de cuenta de ahorros, para que si también deseas donarnos a esta obra de evangelización, bien lo puedas hacer. Que Dios, María Santísima, San José te bendigan, y gracias por escucharnos, gracias por tu colaboración, que Dios siempre te acompañe. Feliz día.